Una joven tímida se ve obligada a casarse con el prometido millonario y ciego de su hermana. Pero en esa oscuridad, algo inesperado comienza a florecer. Un amor que se atreve a crecer más allá de las mentiras y el juicio. ¿Crees que a veces no ver es la única forma de ver de verdad al final del pasillo? Ahora, inmediatamente, nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Su madre agarró la muñeca de Valiria, arrastrándola hacia el vestido de novia que colgaba como una trampa brillante. Su mano estaba helada, pero su voz cortó el aire con furia. Celeste no viene. No tienes opción. Camina por ese pasillo ahora mismo. El pequeño probador pareció derrumbarse. El aroma a perfume caro, el chasquido de los tacones, las órdenes susurradas de los asistentes y los frenéticos golpes de la coordinadora de bodas. Todo eso le golpeaba el cráneo. Valiria no dijo nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque su garganta se había cerrado bajo el peso de la mirada de su madre. Si esta boda se desmorona, todos mendigaremos en las calles. Tu hermana no puede casarse con él. Así que me debes eso. La voz de su madre era afilada como una espada. Celeste, su hermana, estaba en la puerta, con los brazos cruzados, su rostro frío como una piedra. Ofreció solo una frase llena de desprecio. Siempre soñaste con ser la novia, ¿no? Entonces interpreta el papel hasta el final. Nadie le preguntó a Valiria qué quería, a nadie le importó cómo se sentía. La decisión ya estaba tomada. El vestido estaba empañado. Su nombre había reemplazado al de Celeste en el certificado de matrimonio. Y el novio, el ciego que esperaba bajo 100 ojos observadores, seguía de pie al final del pasillo. Lucien Drake, ciego, rico, orgulloso, elegido personalmente por su familia como una ganancia financiera inesperada. Un hombre demasiado valioso para resistirse, demasiado ciego para ver el engaño. Durante los últimos 6 meses, Valiria había hablado con él por teléfono bajo el nombre de Celeste. Su voz se entrenaba a diario, su tono, su risa, incluso su perfume, todo ensayado hasta la perfección porque, como dijo una vez su madre, Celeste no tiene tiempo para tonterías sentimentales y ahora estaba a punto de casarse con él. En una boda. Transmitida en directo bajo la luz de las velas y las vidrieras de la Catedral de San Vicente, frente a la prensa, la élite y un novio que no podía ver, pero que podía sentirlo todo. Caminó hacia el altar, como si pisara un abismo. El vestido le fue impuesto en 10 minutos. Su maquillaje estaba listo. En 6, sus zapatos se calzaron a la fuerza. Justo cuando el coche nupcial se detenía, Lucienne permanecía de pie como una estatua. Su rostro era una postura serena, imposiblemente firme. Sus ojos ciegos estaban entrecerrados. La cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara. Nadie sabía qué estaba pensando. Nadie sabía si podía sentir el cambio. El ministro preguntó: Valiria King, ¿aceptas a Lucy y Drake como tu legítimo esposo con honor, amor y deber? Hasta que la muerte los separe. El aire se volvió helado. Valiria no se atrevió a mirar hacia arriba en la distancia. Vio a su madre asentir una vez. Vio la sonrisa burlona de Celeste curvarse en la comisura de sus labios. Su voz se quebró. Sí, acepto. Lucienne inclinó la cabeza. Cabeza. No habló de inmediato. Luego, casi instintivamente, se giró hacia ella. Su voz era baja. ¿Por qué tiemblas? ¿Tienes miedo? Te veré por un fugaz segundo. Valiria sabía que no bromeaba. Había sentido algo cuando estallaron los atronadores aplausos. Valiria sabía que había ido demasiado lejos como para volver atrás. Sonrió no de alegría, sino porque la cámara hacía zoom y Celeste la observaba desde la última fila con la expresión engreída de quien acaba de ganar una apuesta cruel. Valiria se dijo a sí misma que solo le tomaría un día, el tiempo justo para engañar a la multitud, firmar unos papeles y desaparecer de la vida de un hombre con el que no estaba destinada a casarse, como si nunca hubiera existido. Pero esas palabras resonaron en su mente como una mala línea de un rollo mal escrito. No la convencieron,
no calmaron la opresión en su garganta. El anillo frío en su dedo aún se sentía nuevo y antes de que pudiera siquiera notar el peso de su propia mano, ya estaba en el coche. Sentada junto a su esposo legal, un hombre al que nunca había visto, pero cuya respiración había memorizado mientras la puerta se cerraba tras ellas, Valiria miró por encima del hombro. La catedral de San Vicente ahora era solo una tenue mancha de luz tras un cristal tintado. Frente a ellas había oscuridad, y en esa oscuridad, Lucienne no necesitaba ojos para saber que temblaba. El Rolls Royce Phantom arrancó lentamente, deslizándose por calles tranquilas y tenuemente iluminadas hacia la finca Drake, escondida en las afueras del norte de la ciudad. Lucienne se sentó erguida, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, como si durmiera. Pero Valiria sabía que no era así. Él no dormía. Estaba escuchando no el mundo exterior, sino su respiración, el susurro de la seda, el suave golpeteo de su zapato contra el suelo. Lo grababa todo como si compusiera una sinfonía silenciosa en su mente. Ella permaneció en silencio, intentando respirar con regularidad. En su cabeza, imágenes de su madre y Celeste se cernían sobre ella. Rostros tensos, satisfechos. Ojos como cámaras de vigilancia, rastreando cada uno de sus movimientos. De ahora en adelante viviría con Lucian, su esposa, sin resbalones, sin tropiezos, sin olvidar ni un solo detalle que Celeste hubiera compartido sobre sí misma. Sin embargo, en el momento en que entró en la finca Drake, todo empezó a desmoronarse. No parecía un hogar, sino una galería curada por un arquitecto ciego. Impecable pero sin vida. Las luces eran tenues. Las puertas se abrieron solas. Las flores eran frescas pero sin aroma. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Ni un solo retrato. El mayordomo hizo una reverencia. «Felicidades, señora». Lucian le puso suavemente una mano en la espalda, guiándola hacia el comedor. Sin palabras, sin brindis de bienvenida, sin celebración. Solo las silenciosas luces del techo proyectaban sombras sobre una larga e interminable mesa de comedor. 2 platos de porcelana blanca. Sin flores, sin velas, sin música. Lucienne tomó asiento. Valiria se sentó. Sus manos descansaban ligeramente sobre su vestido. Entonces él habló. Su voz, suave como el humo, pero nítida como el cristal. Tu voz es diferente. Ella se estremeció. Diferente. ¿Cómo? Más suave, más lento. Un ligero ronquido al final de tus palabras. Ella no tenía eso. Valiria se tranquilizó. Tal vez solo estoy cansada. Ha sido un día largo. Él asintió e inhaló lentamente como si el aire mismo guardara secretos y el perfume que llevas, uno diferente. Ella hizo una mueca. Olvidé ponerme el de siempre. Lucienne asintió de nuevo. Esta vez no dijo nada, pero el aire entre ellos se espesó como si él estuviera leyendo cada molécula. Sus palabras dejaron atrás. La cena transcurrió en silencio. Valiria se obligó a comer, pero la comida sabía amarga. Lucian comió metódicamente. Ensayó cada movimiento cuando intentó levantarse de su asiento. Su voz la detuvo. ¿Recuerdas nuestra primera llamada? Ella se congeló. ¿De qué hablamos? Él continuó. Te hablé de París. Me hablaste de tu violonchelo. Ella apretó los labios. No tenía ni idea de que era Celeste antes de perder la paciencia con lo que ella llamaba estas tonterías románticas de la vieja escuela. Valiria solo había intervenido a mitad de camino. Ah, claro. Dije que quería abrir una librería junto al lago. Lucienne ladeó la cabeza. No, ella. Nunca dije que Valiria se quedó paralizada. Lucienne dejó el tenedor. Sus dedos rozaron la servilleta como si terminara la última nota de una canción sombría. Está bien, dijo. Tengo muy buena memoria, a veces tan buena que incomoda a la gente. Ella no respondió, solo miró fijamente su vaso de agua, deseando que fuera algo más fuerte. No esperaba que el ciego viera tan claramente esa noche.
Entró en la habitación, de par en par, fría e inmaculada, pero sin espacio para la emoción. El espacio entre las dos almohadas parecía infinito. Lucienne yacía de lado, volteada. Valiria yacía en el borde de la cama, con miedo de moverse. El viento se colaba por la ventana rota. Miró al techo. Las lágrimas caían en silencio. Entonces, la voz de Lucen se apagó. No estaba dirigida a ella, sino que penetraba cada centímetro de espacio. No necesito ojos para reconocer una mentira. Valiria no sabía a quién se refería, pero esa frase la impactó profundamente. Quizás lo más aterrador sea no ser descubierta. Quizás sea ser comprendida tan a fondo, tan íntimamente, que no queda nada que ocultar. Entonces, ¿qué crees? ¿Lucien sospecha o ya está seguro? ¿Está esperando a que Valiria confiese? Quizás la respuesta no esté en lo que dijo, sino en la mirada de un hombre que nunca necesitó la vista para ver. La verdad. ¿Y tú? ¿Seguirías actuando o te quitarías la máscara cuando la otra persona nunca fue ciega para empezar? Después de una noche compartiendo la misma habitación, pero sintiéndose a años luz de distancia, Valiria no podía dormir. Contaba cada vez que él se movía. Escuchaba cada respiración como si intentara averiguar si este hombre la odiaba, pero Lucienne no hacía nada. Ni acusaciones, ni preguntas, ni contacto. Su silencio no era indiferencia, era un muro delgado, suave, pero frío como el hielo. Pensó que sería expuesta, pero a la mañana siguiente, Lucienne todavía la trataba como a su legítima esposa. Valiria comenzó a vivir en su mundo, un mundo de tranquilidad, de precisión, sin ruido ni caos. Y en ese silencio, algo inesperado comenzó a suceder. Empezó a querer quedarse. Solía pensar que el silencio en esta casa era lo peor, pero luego se dio cuenta de que tal vez era su presencia la que estaba cambiando las cosas poco a poco. Se despertó más temprano, fue a la cocina a preparar el desayuno como había aprendido que le gustaba por las propinas. El asistente le había susurrado. Dejó de llamar al personal. Limpió y reorganizó su estudio. Una habitación que había quedado intacta, sellada en silencio desde el accidente. Lucian no preguntó nada. Simplemente tocó el borde del escritorio, la estantería, el portaplumas y no dijo nada. Pero esa noche preguntó en voz baja. Ella nunca entró en esa habitación. Valiria contuvo la respiración. Sabía quién era. Celeste, lo sé, dijo. Solo quería que estuvieras un poco más cómoda. Lucian no respondió, pero sus dedos se apretaron firmemente alrededor del reposabrazos de madera. Esa tarde, caminaron juntos por el jardín por primera vez. Lucian dejó que lo guiara sin su. La brisa era suave. Describió las flores lentamente. Moradas, lavandas, margaritas blancas, hortensias que empezaban a marchitarse. Él no la interrumpió, pero luego preguntó, «¿Ya no me hablas de orquídeas?» Ella se quedó paralizada. Había sido Celeste. Celeste le había hablado una vez de orquídeas, no de ella. Pensé que tal vez hoy las otras flores merecían hablar. Susurró. Lucienne sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa apacible. Era el tipo de sonrisa que alguien da cuando se da cuenta de que está hablando con un alma diferente. Cayó la noche. Un suave resplandor ámbar llenó la sala. Solo quedaba el viento a través de las ventanas y el suave crujido de la madera. Valiria. Se sentó y le leyó, no Shakespeare ni Bronte como Celeste lo había hecho antes, sino una novela suave y tranquila. Lucian no hizo ningún comentario, pero ladeó la cabeza. Su respiración se hizo más profunda. Tu voz, dijo después de que ella dejara de leer, es más cálida. La forma en que me tocas es más suave. Incluso tu silencio se siente diferente. Valiria dejó el libro. Sus manos se apretaron contra el reposabrazos. Él giró la cara hacia ella, con ojos ciegos pero firmes. Dirigido si eres otra persona, hizo una pausa. Creo que podrías gustarme más. Ella no respondió. El corazón le latía con fuerza en el pecho.
Quería creer que era una confesión, pero tal vez era una revelación silenciosa, una forma suave de decir lo sé. Y en ese largo y tierno silencio algo empezó a despertar, un poco de preocupación, un poco de miedo, un destello de algo innombrable entre dos personas unidas en un extraño matrimonio, una que no podía ver y otra que nunca había sido vista realmente. Esa mañana Valeria estaba sentada sola en el viejo estudio que acababa de terminar de limpiar. La luz del sol se derramaba por el suelo de madera, destellando en los portarretratos que no contenían fotos. Ella no sabía por qué estaba allí, tal vez porque era el único lugar al que nadie entraba, tal vez porque por primera vez quería ser ella misma, aunque solo fuera por unos minutos robados. La puerta se abrió de golpe, sin llamar, sin previo aviso. Celeste entró como si la casa le perteneciera. Detrás de ella venía su madre, tacones golpeando el suelo como una sentencia de muerte. Tenemos que hablar, dijo su madre. Valeria se enderezó intentando mantener la calma. ¿Sobre qué? Celeste no respondió. Deambuló por la habitación. Sus dedos rozaron el escritorio de madera antes de coger un libro y lo arrojó con un golpe seco y cortante. El problema es que te estás metiendo demasiado en el personaje. Valeria guardó silencio. Las criadas dicen que preparas el desayuno para Lucienne, que lo llevas a pasear, que te sientas junto a su cama y lees todas las noches. Celeste soltó una risa burlona, negando con la cabeza seriamente. Val, tranquilízate. ¿Olvidaste quién se supone que debes fingir ser su madre? Cortó su voz lenta y Vanamos. ¿De verdad crees que se va a casar contigo otra vez? Pertenece a Celeste, a esta familia, no a ti. Valeria levantó la vista y los miró a los ojos por primera vez. No estaba enfadada, pero algo se suavizó silenciosamente en su mirada. Él no es quien crees que es, dijo. Celeste rió fuerte y cruelmente. No es quien creemos que es. ¿Qué? No es un ciego fácil de manipular. Valeria apretó el borde de su silla. Es amable, es perspicaz, merece ser tratado con decencia, sin importar quién lo ame. La habitación cayó en un extraño momento de silencio. Su madre levantó una ceja y la miró como si fuera una niña que acababa de contar una fantasía en voz alta. ¿De verdad crees que le importas? Su voz se volvió de hielo. Eres un marcador de posición, Valeria. No sabe quién eres. Ama a Celeste. Y si descubre la verdad, ¿qué crees que hará? Añadió Celeste retorciendo el cuchillo. ¿Crees que perdonará a la mujer que se hizo pasar por otra persona o te escupió en la cara por acostarte a su lado bajo mi nombre? Valeria apretó los labios, pero esta vez sus ojos no se llenaron de lágrimas. Se quedó de pie frente a ambos. Si se entera y decide irse, seguiré sabiendo que hice lo correcto porque al menos nunca lo traté como una transacción. Las dos mujeres se congelaron solo por un momento y luego su madre habló como si lanzara una maldición. No te engañes pensando que esto es amor. Estás tomando prestado un lugar que nunca fue tuyo y cuando lo recupere no tendrás el derecho a llorar. La puerta se cerró de golpe. Tras ellos, Valeria se quedó quieta. Nunca se había defendido así, pero lo más extraño era que esta vez no tenía miedo. Solo le quedaba una pregunta. Si Lucienne lo supiera todo, ¿la vería como una traidora o como la única que lo trataba con honestidad? Cuando la puerta se cerró tras su madre y Celeste, Valeria no lloró. No gritó, pero algo en su interior se quebró. No fue un temblor demoledor, sino una fractura lenta y silenciosa, como si alguien estuviera desgarrando las últimas capas de confianza que le quedaban. Salió de la habitación y deambuló por el largo pasillo hasta la terraza trasera. El atardecer se desvanecía. La última luz del día se filtraba oblicuamente a través de las cortinas transparentes, tiñendo el jardín de un pálido tono naranja, una delicada fugacidad. Como ella, Valeria se sentó al borde del porche, donde los últimos rayos del sol se colaban bajo los árboles que se mecían con el viento. Abrazó sus rodillas contra su pecho como si fueran lo único que la impedía caer en el infinito vacío negro dentro de ella. La voz de su madre aún resonaba en sus oídos. La risa de Celeste se plegó en ella como un susurro cruel en un sótano cerrado. Solo eres una copia de segunda clase, no puedes amar.
No se había defendido tanto como hubiera querido. Solo logró decir una frase: es un buen hombre. Y de alguna manera eso fue suficiente para hacer reír a su madre como si acabara de escuchar un chiste barato y ridículo. Valiria hundió la cabeza en sus brazos. Sus lágrimas ya no caían en oleadas, llegaban una a una, pesadas y lentas, como si su corazón ya no latiera. Solo sangraba detrás de ella. Había un sonido muy leve. No necesitó darse la vuelta. Lucien se sentó a su lado. Sin preguntas, sin palabras, solo silencio. Pero no estaba vacío, era denso y pesado. Lleno de todo, ninguno de los dos podía decir aún. Después de un largo momento, su voz se volvió baja y firme. ¿Alguna vez has deseado ser otra persona? Valiria levantó la vista. La pregunta le atravesó las costillas. Sí, susurró. Todos los días. Lucienne asintió ligeramente sin juzgarla. Luego, él apoyó la mano, extendiéndola para tocarla de ella, no para sujetarla, solo para tocarla, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Si algún día llego a verte, hizo una pausa como si saboreara el peso de sus palabras. Me temo que no querré apartar la mirada. Valiria se giró hacia él, ansiosa por encontrar su mirada, aunque sabía que no importaría. Él no podía verla, y sin embargo, en ese preciso momento, se sintió más vista que nunca. Intentó decir algo, pero la garganta le quemaba. El corazón le latía con dificultad. Sus palabras se disolvieron en aliento. Lucian no esperó una respuesta. Retiró la mano. Se levantó lentamente. La brisa le alborotó el pelo sobre la frente. ¿Sabes? Se detuvo. De espaldas a ella. Hay cosas que solo se pueden ver. Marte sin los ojos. Luego se alejó, dejando a Valiria sola con el último rastro de luz solar y un corazón que empezaba a temblar con algo que se sentía peligrosamente cerca de liberarse. Lucian no volvió a entrar de inmediato. Se quedó de pie. Bajo el toldo por un rato, su espalda seguía vuelta como si dudara si hablar o llevar consigo el pensamiento para siempre. Por fin, habló en voz baja, despacio, pero lo suficiente como para detener la respiración de Valiria. Mañana voy al hospital. Ella levantó la vista sobresaltada. Él se giró ligeramente, sin estar de frente a ella. Pero su voz era vacía, sin armadura. Hay un médico en Suiza, un procedimiento experimental. Dicen que las probabilidades no son muy buenas, pero hay esperanza. Valiria abrió la boca, pero no hubo palabras. Ninguna bendición, ninguna protesta, porque cualquier cosa que dijera ahora sería un arma de doble filo. Lucienne inclinó la cabeza, con las manos enterradas en los bolsillos del abrigo. ¿Sabes qué me asusta más? Dijo con un tono suave, con algo más profundo que el miedo. No es que no funcione, hizo una pausa y luego esbozó una leve sonrisa casi amarga. Es que podría abrir los ojos y ya no reconocer el mundo que solía pensar que era hermoso. Porque resulta que no era lo que imaginaba. Entonces se adentró en la oscuridad, dejando a Valiria congelada en el porche. El viento se deslizaba por sus hombros, frío y cortante, susurrando una pregunta silenciosa y devastadora. Si ve el mañana, ¿querrá volver a mirarla? El tiempo después de la cirugía pasó tan lento como las páginas de un libro que nadie pasaba. Valiria no pidió mucho, Lucienne no se ofreció, permaneció a su lado todos los días como parte de la casa misma, sonrió menos, permaneció más tiempo en silencio porque cuanto más se acercaban al día en que él pudiera volver a ver, más aterrorizada se sentía de lo que eso significaría. Y entonces llegó esa mañana, una mañana tocada por la suave luz del sol, pájaros cantando en la ventana y un par de ojos a punto de abrirse después de 2 años de oscuridad. El cielo estaba inusualmente despejado, como si también contuviera la respiración esperando que algo monumental ocurriera. La sala de recuperación brillaba blanca y silenciosa, con máquinas zumbando de fondo como una suave advertencia. Nadie habló en voz alta, nadie se apresuró, el aire estaba comprimido como el silencio antes de una tormenta. Valiria se sentó junto a la cama,
con las manos entrelazadas en su regazo, fría y apretada hoy. El doctor le quitaría las vendas a Lucienne. Los ojos que una vez tocó con dedos temblorosos. Los ojos que una vez deseó poder verla primero, pero ahora ese deseo le dificultaba la respiración. Sin maquillaje celeste, sin perfume Dior, sin vestido de seda. Solo Valiria, simple, desnudo, real. Una mujer sentada al borde de la verdad, a punto de perderlo todo. Nunca quiso amar. Lucienne permaneció inmóvil. Las últimas capas de vendajes fueron removidas. Mantuvo los ojos cerrados un momento más y luego parpadeó como si probara una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo dormida. Y luego los abrió. La luz se derramó ferozmente de inmediato, pero no se inmutó. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo justo frente a él. Estaba Subá. Liria se congeló, su respiración se atascó en su garganta. No podía moverse, no podía parpadear. Su corazón latía con fuerza, su pecho dolía por el peso de una esperanza que no se atrevía a contener. Lucienne la miró. Él no entrecerró los ojos, no retrocedió, no se dio la vuelta. Simplemente parecía como si hubiera esperado verla, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Valiria abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Solo sus ojos, llenos de algo entre miedo y amor. No eres celeste, dijo Lucienne. Su voz, tranquila y mesurada, como un veredicto largamente deliberado. No fue fuerte, no fue cruel, pero para Valiria fue como un golpe, no en su cara, sino en los últimos y frágiles fragmentos de autoprotección que le quedaban. Se estremeció, retrocediendo medio paso, con las manos apretadas, labios temblorosos, cualquier excusa, cualquier explicación. De repente se sintió vacía, pero Lucian no se detuvo. Se incorporó. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. La conozco desde hace mucho tiempo. Tanto tiempo desde tu voz, desde la forma en que pusiste el té a la izquierda en vez de a la derecha, desde cómo dices lo siento como si nadie te hubiera perdonado antes. Valiria dejó de llorar silenciosamente, se derrumbó sobre sí misma, cubriéndose el rostro como una niña. Todo su cuerpo temblaba, no de vergüenza, sino de miedo de que tal vez, incluso después de todo, no fuera digna de ser amada. ¿Por qué ahogó la voz? Quebrándose como papel mojado. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué dejaste que te siguiera mintiendo? Lucien caminó hacia ella a cada paso, acortando la distancia entre ellos y hacia la verdad que ambos temían. Se detuvo, se paró frente a ella, se agachó y le tocó suavemente el rostro, enjugándole las amargas lágrimas. Porque estaba esperando, dijo, para ver si podías amarme como hombre y no solo como el último papel en el juego de tu familia. Valiria levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. Recién nacido en la luz, todavía adaptándose, todavía borroso, pero más cálido que el primer hijo de la primavera. Lucian. Respiró hondo y por primera vez pronunció su verdadero nombre, Valiria. No lo dijo con ira, no era una acusación, era una verdad. Un nombre despojado de su disfraz, una palabra jamás pronunciada en voz alta, ahora sagrada por la forma en que salía de sus labios. Valiria se quebró de nuevo, pero esta vez no ocultó su rostro. Dejó que sucediera. Dejó que viera. Lucienne susurró, no te amé porque me recordaras a alguien. Te amé porque te atreviste a ser diferente. Porque me amaste cuando no me quedaba nada que ofrecer excepto ceguera y soledad. La abrazó, ligero como un hilo, pero lo suficientemente fuerte como para envolver un corazón que apenas comenzaba a sanar en la puerta. Celeste permaneció en silencio, observando todo lo que ya no podía cambiar. Lucian no la miró, solo murmuró, quizás para sí mismo era ciego, pero en la oscuridad te vi con más claridad, y Valiria, por primera vez en su vida, no necesitó ser nadie más. Después del día, Lucienne abrió los ojos. Nada cambió en la forma ruidosa y dramática en que Valiria había imaginado. No hubo gritos, ni una gran salida, ni anuncios de finales, solo silencio,
un silencio pesado y cuidadoso, como si caminaran sobre hielo delgado bajo el cual vivían todas las cosas que aún no se habían atrevido a nombrar. Lucienne no la apartó, pero él no la acercó. Permaneció cortés y gentil, como siempre, solo que ahora sus ojos podían ver. Y eso, más que nada, aterrorizó a Valiria. Se sintió vista, pero también más expuesta que nunca durante una semana entera. Vivían bajo el mismo techo como extraños que alguna vez se amaron. Evitaban sentarse en la misma mesa, evitaban caminar por el jardín al mismo tiempo, evitaban rozarse los hombros al pasar por pasillos estrechos, pero la evasión no dura para siempre esa tarde. El cielo estaba nublado, el jardín trasero olía a hierba secándose, la estación comenzaba a cambiar. Valiria estaba sentada en una silla de hierro podrido junto a la lavanda marchita. Lucien salió lentamente, sin intención, pero aún así se detuvo frente a ella. Se sentaron uno frente al otro como participantes de una reunión silenciosa donde ambos sabían que esta podría ser la última página. Valiria mantuvo la mirada baja. Su voz estaba ronca, no por las lágrimas, sino por todo lo que nunca había dicho en voz alta. No vine por ti, Lucienne, comenzó. Vine por una promesa, una llamada que no podía rechazar. Lucienne no reaccionó, pero sus manos se apretaron ligeramente en su regazo como si incluso ahora todavía le doliera. Valiria continuó esta vez, atreviéndose a mirarlo a los ojos. Esos ojos ahora llenos de luz, pero con algo notablemente cercano a la tristeza. Pero me quedé, no por la promesa. Me quedé por ti por las noches que te leí, por los momentos en que te sequé la frente por cada pequeño roce que tenía demasiado miedo de decírtelo. Era real. Lucienne cerró los ojos y luego los abrió de nuevo. No lloró, pero algo se había suavizado en él. Habló lentamente, su voz más baja de lo habitual. Eras la única que no intentaba controlarme cuando no podía verte. No me dio. Te ordeno que no me digas cómo vivir. Solo te sentaste conmigo y escuchaste. Esa frase detuvo a Valiria. Quiso hablar, pero solo negó con la cabeza. No necesito tu perdón, susurró. Solo necesito que me veas como soy. Lucienne no respondió de inmediato. La miró un largo momento como si leyera cada capa de emoción en su rostro. Luego se puso de pie, no apresuradamente, sino como si algo finalmente se hubiera asentado en él después de días de silencio. Extendió la mano. Si sigues aquí mañana por la mañana, Valiria levantó la vista. Su mano temblaba. Entonces quédate, no porque te necesite, sino porque quiero empezar de nuevo contigo. Hizo una pausa. Sus ojos captaron la poca luz que quedaba en el cielo por primera vez, sin pretender ser otra persona. Valiria se llevó la mano a la boca como para calmar algo que se abría en su interior. No asintió. No lloró, pero en sus ojos algo había regresado. Una sensación de valor, un destello, de esperanza, un lugar tranquilo y legítimo en el corazón de alguien, sin tener que sacrificar quién era para ganárselo. Un año después, en las montañas de Oregón, donde la niebla matutina cubre los bosques de pinos y la luz del sol nos visita como una vieja y gentil amiga, hay un pequeño centro escondido junto a un lago tranquilo y cristalino. En su sencillo letrero de madera, unas palabras talladas a mano dicen, el toque de la luz. Lucienne y Valiria viven allí. No lo llaman esconderse, lo llaman renacer. Cada mañana, Valiria guía a estudiantes ciegos por el lago, enseñándoles a sentir su camino a través del sonido, el aroma y el ritmo de sus propios corazones. Lucienne enseña música, algo que una vez descartó como insignificante. Ahora enseña a través de la vista, a través del tacto y con una voz más tierna que nunca. Aquí nadie lo llama millonario, lo llaman el hombre que podía ver. En la oscuridad y Valiria, ya nadie la llama por el nombre equivocado. Al mismo tiempo, en una lujosa villa en Florida, Celeste ahora está casada con un joven senador, guapo y ambicioso, con un brillante futuro político. Pero hace 4 meses, un accidente automovilístico le quitó la vista de ambos ojos. Ahora, cada mañana,
Celeste prepara su té, elige sus camisas con la ayuda de una asistente de moda y aprende a describir una puesta de sol a alguien que nunca la verá. Ese hombre ciego, dulce y confiado, la llama la luz de su vida cada vez que lo dice. Celeste sonríe, pero nadie sabe que su sonrisa siempre termina en una leve curva de sus labios, seguida de un silencio eterno. Una mañana, sentada en su tocador, aplicándose un toque de lápiz labial rojo por costumbre, la voz de su asistente sonó por el altavoz Bluetooth. En los titulares de hoy, el empresario Lucien Nedraque ha sido galardonado con el Premio Humanitario Internacional por su trabajo con la comunidad ciega junto a su esposa Valeria. La mano de Kim Celeste se congeló. El lápiz labial tembló en su palma. Un segundo después, rió quedamente. No fue amarga ni aguda, solo seca y breve, como si algo dentro de ella hubiera caído en lo más profundo de sí misma. Dejó el lápiz labial, sirvió el té para su esposo, y al colocar la taza en sus manos, se inclinó y susurró, lo suficientemente suave como para que el viento se lo lleve, pero nunca lo suficientemente suave como para que un corazón lo olvide. No soy la luz, mi amor, solo soy la sombra que se paró en el lugar equivocado. El amor no castiga, pero nunca olvida. Y al final, quienes aman de verdad verán. Quienes fingen actuarán para siempre hasta que no queda público para creerles. Gracias por recorrer este viaje con Valeria y Lucian hasta el final. Si esta historia tocó algo en tu corazón, deja un comentario o simplemente compártela para que esta luz llegue más lejos. Y si quieres seguir más historias que podrían romperte el corazón de forma hermosa, no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque quién sabe, la próxima historia podría ser tuya.